Hola a todos y bienvenidos a este foro organizado en el marco del curso de fotoperiodismo de la Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Melissa Calderón y hoy voy a ser su anfitriona en esta entrevista que estamos realizando en compañía de todas nuestras invitadas profesionales en la industria del fotoperiodismo y la fotografía en general. Ellas son fotógrafas excepcionales que han marcado un antes y un después en la fotografía nacional e internacional, con un enfoque en la sensibilidad y el respeto. A continuación les voy a presentar a cada una de nuestras invitadas, comenzando con Diana Méndez, perdón, quien ella tiene un diplomado en fotografía en el CUNA y ha trabajado en medios nacionales con un enfoque más social, eh, trabajado con campañas como eh, Territorio Zaguates, perdón, La Prensa Libre y Grupo La Nación, junto con el ICT y Grupo Monje. A continuación, la siguiente invitada es Katia Vargas. Ella ha trabajado, cuenta con un bachillerato y licenciatura en artes plásticas y ha trabajado de igual manera con La Prensa Libre y Grupo La Nación. También es profesora en la Universidad Creativa y la UTN. La próxima invitada es Marigen Wust. Ella tiene una maestría en educación y también tiene una licenciatura en artes plásticas. También ha trabajado en sus propios medios de comunicación y fotografía, junto con también trabajos para la revista Perfil y también es profesora acá de nosotros y también en la Universidad Latina. Por último, nuestra última invitada es Mayela López, quien tiene un bachillerato en comunicación colectiva y un diplomado en fotografía y ciencias de la, no, sí, en fotografía y ciencias de la imagen del CUNA. Ella ha trabajado tanto en medios nacionales como internacionales en Guatemala y actualmente trabaja para Reuters, Grupo La Nación y Colectivo 506. Ahora, para explicarles un poco la dinámica que vamos a estar teniendo acá hoy, se van a realizar unas preguntas que ha preparado el curso de fotografía, de fotoperiodismo de la Universidad de Costa Rica y nuestras invitadas van a ir respondiéndola una a una. Entonces, vamos con las preguntas. La primera pregunta sería, en una era donde la velocidad, la sobreestimulación e incluso la superficialidad reina en el mundo digital, ¿cuál cree que debería ser su principal prioridad al producir su trabajo fotográfico? Comenzamos con Diana. Gracias. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad, el espacio y poder otra vez compartir con colegas y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Melissa. La primera pregunta, a ver, yo pienso que lo primordial sería la credibilidad, ¿verdad? Es fundamental, digamos, la base en la que nosotros tenemos que tener nuestro trabajo, tratar de dar, digamos, como todos los espacios, las visiones de cada uno, pero sobre todo esa credibilidad y también la profundidad de la narrativa también, ¿verdad? A veces pienso que una simple imagen, pues como siempre hemos hablado, cualquiera la puede hacer, ¿verdad? Pero esa profundidad de narrativa, ese contexto real de la imagen es lo que va a ayudar, es lo que nos va a diferenciar siempre. ¿Sería? Perfecto, muchas gracias. Continuamos con Katia. De igual manera, muchas gracias por estar aquí y por la confianza. Yo pienso que, igual que Diana, ¿verdad? Tenemos, a pesar de que todo hoy día es muy rápido, tenemos que detenernos a investigar, ¿verdad? A no quedarnos solamente en la superficie, lo que se me cayó la cámara y ya se hizo la foto, ¿verdad? Sino llegar y, ok, ir más allá de la apariencia, ofrecerle a nuestro lector o el espectador en general, diferentes versiones de lo que está sucediendo en un espacio y además de, obviamente, llegar a los lugares o a las actividades con un contexto de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Hacer la tarea primero, Ujú. porque si yo no conozco el tema del que voy a hablar, tampoco voy a ser muy eficiente a la hora de preguntar, investigar
y tratar de buscar una imagen que se ajuste a ese espacio, ¿verdad? O a esa noticia que voy a transmitir. Gracias, no, muy importante. Continuamos con la profe Marín. Muchas gracias por habilitar el espacio y por invitarnos. Me uno el agradecimiento de las compañeras. Creo que a la hora de llegar a un espacio para producir cualquier imagen o cualquier material de comunicación que se vaya a hacer, lo primero que hay que tener claro es cuáles son, primero, tus valores y qué es lo que quieres hacer a partir de eso. ¿Tus valores a qué me refiero? Em, la visión que se le da a la cobertura de alguna información está completamente vinculada a lo que vos realmente crees, porque vos vas a tener una visión que vas a transmitir a las personas que van a ver después el producto que vas a hacer. Pero tenés que tener muy claro eso también, o sea, a la par de la credibilidad, creo que está también como la intención que tenés, pero también lo que vos crees que tenés que comunicar un poco. Y también saber qué estarías dispuesta a acceder para transmitir una información. Claramente es un asunto de respeto para los públicos, tener una preparación previa del espacio que vamos a cubrir, digamos, en el caso de que se vaya a hacer una cobertura de cualquier tipo, y hacerlo desde ese lugar también, del conocimiento, del respeto, tanto por la gente con la que vamos a trabajar, con la imagen de las personas, como también con la gente que luego va a tener acceso a esa información que vamos a... Muchas gracias y continuamos con Mayela. Sí, bueno, igual que todas, agradezco muchísimo la invitación y la confianza para traernos por acá. Y bueno, yo pienso que hay como dos cosas importantes, digamos, en esto, ¿verdad? En esta era de inmediatez y bombardeo que ha afectado, digamos, un poco la profesión de nosotros. Y primero es que, pues esa inmediatez nosotros hemos tenido que adaptarnos, porque si no nos quedamos, nos quedamos atrás, nos quedamos rezagados. Entonces un poco es de acoplarnos a esa inmediatez, ya no tenemos tal vez tanto tiempo para analizar la imagen, porque tenemos que subir lo más rápido que se pueda y la foto, ¿verdad? Pero igualmente, o sea, siempre pensar más rápido, ¿verdad? Pensando más rápido, pero siempre tomando en cuenta, o sea, cuál es la foto, cuál es la información que tengo que transmitir de primera mano. em, Sobre todo de coberturas que son, porque hay dos cosas, ¿verdad? También es importante, exactamente, como dijeron las colegas, ¿verdad? Informarse, o sea, ver cuál es el contexto en alguna cobertura cuando se puede, ¿verdad? Hay otras coberturas que son de inmediatez, entonces, o sea, tener la capacidad, digamos, de pensar rápido y con velocidad ver qué es la información, más necesaria, digamos, en el momento para subir la foto em, que vaya a resumir este evento, ya después, bueno, y foto o fotos. Y, y también procurando, primero, igual, como decían, ¿verdad? Con ética, con respeto y con técnica, ¿verdad? Que además de eso, de lograr, si se puede, una foto que sea estética, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Bueno, creo que todas compartimos el enfoque de que siempre se debe tener la sensibilidad y la responsabilidad como foco principal para continuar con las fotografías. Y pues bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales tendencias que afectan actualmente al fotoperiodismo y cuáles son los principales desafíos que enfrentan? Y pues comenzamos con Diana. Pues chicas, que son un montón, ¿verdad? Ahorita yo creo que como está lo mismo que estaba comentando Maye, de toda esa prontitud, ¿verdad? Que tenemos que responder, ¿verdad? Ya, mucho, digamos, de los retos y de lo que a veces va en contra de nosotros, pienso yo que ahorita sí muy es, pues obviamente la inteligencia artificial, ¿verdad? Que nos está jugando un poco en contra. Siempre he pensado y le estaba comentando ahora a una colega que a veces sí es una herramienta que puede llegar a ser en contra, a veces no. Pero cuando son estas situaciones como de fake news y todo esto, pues obviamente nos juega muchísimo en contra. Y también otro aspecto que pienso yo es lo que estaba comentando también Mayela, que es el multitasking, ¿verdad? Porque nosotros ahorita tenemos, como muy bien lo explicó, tenemos que hacer de todo,
que la foto esté bien enfocada, que haya un contexto, que haya una composición, que aparte de eso te genere emociones porque también cumpla con el medio, pero aparte de eso capaz y no necesariamente solo ese medio, también va a ser para otro medio, entonces tenés que saber que esa te va, ¿verdad? O en la misma cobertura tener, entonces es bastante retador, ¿verdad? Creo que esas son una del montón, digamos, de variantes que pueden ser, sería eso, también la tecnología y sobre todo como los fake news, ¿verdad? Que sí es bien complicado, pero bueno, y nada, uno va siempre con esa ética de poder hacer lo mejor posible y haciéndolo de la manera más neutral, ¿verdad? Eso sería. Gracias. Y ahora, Katia. Ok, en tendencias, bueno, Diana ya abordó la parte de la inteligencia artificial. Digamos que es muy curioso, ¿verdad? Porque también tenemos el asunto de que todo el mundo quiere eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo abordo también esa tendencia hacia lo ético? Porque ahí es el punto de empezar a ver, bueno, ok, yo no puedo construir una realidad que no existe. Pero, por ejemplo, estaba leyendo sobre un fotógrafo que intentó hacer discursos a profundidad de que hasta cierto punto está documentando, ¿verdad? De Christopher Brown, creo que es que se llama. Él propuso un tema que eran los últimos minutos de los balseros antes de llegar a Estados Unidos, que eran espacios que normalmente no son fáciles de acceder, y entonces recreó historias a partir de contextos en donde utilizaba la inteligencia artificial para crear esas narrativas. Entonces, digamos que de ahí no estamos trabajando con sujetos reales. Se supone que parte del fotoperiodismo o la fotodocumental, pues abordan la realidad pura y dura. Trabajamos con seres humanos, pero de ahí él estaba trabajando a partir de narrativas. Entonces, de pronto, esas podrían ser otras maneras de contar a partir de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Claro, Opciones. aquí un poco tan interesante. Dice de adaptarnos a lo que vienen siendo las nuevas tecnologías porque no van a desaparecer y van a estarse haciendo cada vez más chivas y más difíciles de detectar la diferencia en lo que es real y lo que no lo es. Pero bueno, ahora vamos con Marigen. Gracias. Creo que quienes empezamos hace varios años en este campo nos hemos tenido que adaptar a muchos retos. Y el reto de la inteligencia artificial es uno más, como dentro de la lista. Y como dije anteriormente, o sea, yo creo que lo primero que hay que tener es muy claro el objetivo que tenemos y todo lo demás se va a adaptar. ¿A qué me refiero con eso? Que si tenemos que hacer una cobertura de lo que sea, tenemos que tener pues, un poco de información, pero tenemos muchos recursos tecnológicos ahora que nos pueden ayudar. Entonces, retos es cómo puedo decir lo que quiero decir con los elementos que tengo. Eso creo. Y el tema de la credibilidad va a depender del tratamiento que hagamos de la información y cómo lo trabajemos. Y esa es la credibilidad es un valor que se va construyendo. Yo creo que una persona, y en este momento, se puede construir y destruir muy rápidamente la credibilidad también. Entonces es un reto muy importante con el que tenemos que trabajar. Eh, la verdad es que la inteligencia artificial, como les digo, me parece un reto más. No me parece como que sea un monstruo gigante y hay que ver qué herramientas de esas nos sirven para lo que queremos hacer. Definitivamente, creo que los retos más grandes se relacionan con también la habilidad o el conocimiento previo que tengamos del uso de los equipos, porque hay que adaptarse y hay que saber manejar muy bien el equipo y conocer también condiciones del contexto, pero además tener una capacidad de resolver de una manera muy inmediata las condiciones en generales con las que estamos trabajando. Por supuesto que el abordaje que se puede dar de una información que se tenga que producir de manera inmediata no es el mismo de algo, como mencionaba Katia, de un proyecto que sea más a largo plazo, en donde tengo la posibilidad de hacer otro tipo de
de correcciones tal vez, o utilizar otros recursos que me sirvan para precisamente complementar la narrativa que quiero hacer de ese proyecto. Entonces, eso es uno de los retos. Y si estamos hablando de las redes sociales y tenemos que poner en en el ambiente alguna información que va a competir con otro montón de informaciones, el reto es producir de la manera más profesional que se pueda y de la manera más auténtica para que también pueda tener como esa esencia que queremos que se transmita. Claro, el valor humano que no puede dar una máquina Ujú. con un prompt. Y pues bueno, ahora con Mayela. Sí, bueno, un poquito sobre lo que hablaba Katia, ¿verdad? Esto de la inteligencia artificial, exactamente. Yo creo que no tenemos que satanizarla porque precisamente, pero sobre todo en fotografía documental, yo creo que precisamente es una herramienta. Ahora hay un fotógrafo, ay, ahorita se me va el nombre, pero que está haciendo un trabajo muy interesante sobre masculinidades en Guanacaste. Digamos que es un tema que es muy difícil acceder, que la gente, ¿verdad? Que hombres de la provincia quieran ser fotografiados, entonces está usando inteligencia artificial que me parece que pues es interesante. Y bueno, otro reto que yo pienso que es de uno de los mayores que hemos enfrentado en los últimos tiempos es, digamos que ahora las redacciones, por recorte de recursos, ¿verdad? Las redacciones cada vez más lo que están usando menos fotógrafos y prefieren darle un celular, una tablet a los periodistas. Y ya, ¿verdad? Que vayan a hacer sus coberturas y saquen una foto con el teléfono. Em, que bueno, a veces es válido, y sobre todo en esto de la inmediatez, de repente no hay un fotógrafo que pueda llegar en el momento, y esos son los recursos que hay. Pero entonces yo creo que en este caso nuestra misión es siempre de tratar de demostrar, ¿verdad? Que siempre un fotoperiodista que tiene una visión integral, que sabe de técnica, que sabe de ética, que, ¿verdad? O sea, en trabajos, como dice Marigen, ¿verdad? Ya en trabajos más profundos, en reportajes, o sea, demostrar que siempre somos necesarios, ¿verdad? Que es un asunto de credibilidad, de profundidad con el que podemos tratar un tema. Entonces yo creo que ese es también, ¿verdad? Uno de los principales retos que tenemos. Bueno, muchas gracias. Claro, siempre hay que darle ese enfoque ético y el valor agregado que le da al el enfoque de un fotoperiodista humano en la escena, más allá que una persona detrás de una computadora. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo influye la ética en la toma de decisiones al cubrir noticias difíciles o sensibles? Esa sensibilidad para saber hasta qué punto yo ya no debo pasar esa línea, ¿verdad? Con X persona, en X situación. Creo que ese es como el punto más importante, perdón, la sensibilidad de poder llegar uno con esa ética a no destruir, no herir a las personas, ni siquiera la intención de uno es llegar y hacerlo de la mejor manera, de la manera más neutral incluso que se puede, sin llegar también a llegar a pelear, digamos, cuando uno está en algún medio o algo así, que yo sé que hay, ¿verdad?, cierta resistencia, saber que suena tal vez como muy poético así, pero de verdad tratar de decir, bueno, no, esta es mi ética y punto, y defenderla. Creo que también eso es súper importante en el fotoperiodismo, porque a veces sí llegamos a estar a la par de algún otro colega, y que se va de verdad con todo, y más bien uno se queda así, y por qué no, tal vez, y me ha pasado y por qué no tomo esa foto, ¿verdad? Y es como, bueno, es mi punto de vista y punto. Y después yo creo que los años uno sí la misma vida se lo agradece a uno de no haber pasado esa raya, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchísimos puntos también, pero creo que la ética y esa sensibilidad para mí es como lo primordial, digamos. Gracias. Katia. Yo siento que es muy importante la empatía. O sea, antes que una persona fotógrafa, fotoperiodista, uno es un ser humano. Y yo creo que uno siempre tiene que
la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué pasaría si fuera yo el que está al otro lado y están fotografiando, o si fuera mi familia? Yo sé que hay momentos en donde tenemos que tomar decisiones muy crudas, muy duras, porque Daisy han habido momentos en donde uno tiene que hacerlo, eh, pero también hay maneras, ¿verdad? La composición, la manera en la que, o sea, si bien es cierto que son luces encontradas, yo puedo hacer que mi iluminación sea diferente de acuerdo a cómo yo expongo, por ejemplo, o a qué elementos yo voy a integrar dentro del espacio escénico. Entonces, desde ahí estoy dando una narrativa visual que provoca cierta reacción sobre otras personas y es un poder muy grande, ¿verdad? O sea, uno desde el momento en el que tiene la cámara ya está ejerciendo una relación de poder. Entonces, esa relación de poder conlleva una responsabilidad muy grande hacia lo que uno va a decir. Entonces, por eso, como ser humano, primero hay que preguntarse, bueno, ¿le estoy aportando algo al mundo? ¿Estoy haciendo que con esa imagen que yo estoy tomando, eh, cambie la realidad de una persona? ¿Estoy beneficiando con esto a esa persona o le estoy perjudicando? Si estoy revictimizando a una persona, quizá me tengo que dar una vueltica y tomar la foto del otro lado, aunque tenga que tomarla, ¿verdad? Pero sí, yo creo que son, como decía Mayela al principio, decisiones muy rápidas, en momentos cruciales, pero siempre desde un punto de vista de, como ser humano, ¿qué estoy aportando? Claro, muy importante. Y bueno, profe María, Creo que hemos hablado un poco sobre la ética durante toda la conversación. Creo que por eso me referí al inicio que eso depende, es una decisión muy individual que va a traspasar y va a llegar a barreras que son colectivas, digamos, a lugares colectivos. Entonces, por eso tengo que tener muy claro antes de cualquier cosa cómo quiero qué quiero yo como persona que pase o cuáles son mis límites, digamos. Obviamente, si estamos trabajando bajo la inmediatez y para un medio específico, posiblemente hay asignaciones que nos piden hacer, pero ahí es donde hay que tomar decisiones. Yo conozco una ex compañera de trabajo cuando estaba en La Nación, que ella se fue por una licencia de maternidad y cuando regresó habían cambiado la línea editorial del medio. Y ella lo que hizo fue tomar una decisión muy difícil, pero muy valiente y fue renunciar. Eso es a lo que me refiero. Que esos son los límites que uno tiene que primero saber que tiene y después de eso tomar decisiones en función de eso, ¿verdad? Creo que eh, decirlo sentados aquí y en frío es muy fácil, pero cuando se está en medio de una situación que requiere que tengas que documentarla, posiblemente hay condiciones en las que hay de todo tipo de cosas, ¿verdad? Eso es lo divertido de esta profesión, que vos puedes estar hoy aquí y mañana vas a estar metido en un charral por allá o cubriendo. Entonces, por eso hay que tratar hasta donde uno pueda tener eso claro antes de estar en la situación de peligro que te obliga a tomar la decisión, porque implica muchísimas cosas. O sea, vos no podés saber qué va a pasar. O sea, tuvimos un caso aquí en la escuela, justamente que invitamos a una fotoperiodista y cuando ella estaba hablando, resulta que una chica que era estudiante de nosotros dijo que en el medio que ella trabajaba, por ese medio se dio cuenta que había muerto el papá, por ejemplo. Entonces, hay realidades que además la inmediatez de las redes sociales te hacen vivir de una forma muy inmediata, ¿verdad? Y con eso quiero tal vez dar esta otra idea, y es que, por ejemplo, hablando también de la parte ética, creo que la transmisión en vivo del ajusticiamiento de Bin Laden marcó también una diferencia, ¿verdad? Ha habido como marcas o situaciones específicas que marcan etapas dentro de lo que es la lectura de la ética de la comunicación en general. A mí me parece que esa fue una, y ese tipo de cosas que se pueden hacer, digamos, y creo que ahí Maye lo dijo muy bien también. O sea, ahí se diferencia una persona que es profesional en el área de fotoperiodismo de una persona que es solo una persona usuaria de un dispositivo móvil que puede transmitir una imagen, porque ahí sí se marca una diferencia. Así que bueno, es una pregunta muy grande por un tiempo muy corto, pero
Más o menos por ahí anda. Prueba. Pero lo resumió muy bien. A continuación, Mayela. Sí, bueno, yo creo que hay como, bueno, es que es un tema de verdad que sí, nos llevaría como una hora hablando, pero yo creo que hay varios asuntos importantes en esto de la ética. Primero, así como nada más para enumerar, por ejemplo, una cosa que para mí es fundamental, digamos, es no, no construir una cena, eso es lo primero. En cualquier lugar que estemos, o sea, no construir, no fingir, eso de uno, casi que regla fundamental, uno trata, ¿verdad? Uno es que no se puede hacer eso, reconstruir, no sé, a veces hay muchas bromas así entre fotoperiodistas de, ¿verdad? Que si en un terremoto, en una inundación, que alguien se lleva un muñeco de peluche y lo pone ahí, ¿verdad? O sea, cosas así, de verdad, uno se ríe, pero antes pasaban. No sé, sobre todo mucho, ¿verdad? De la vieja guardia. Otra cosa es de tratar de cubrir todo lo que sea sobre, bueno, ahora, por ejemplo, en el contexto electoral, ¿verdad? Tratar de cubrir sin sesgos, ¿verdad? Es muy difícil, o sea, pero nos toca un candidato X o el otro, que nos guste o no, tratar de cubrirlo sin sesgos. No digo que totalmente neutral porque nosotros, yo, o sea, siempre he pensado, nosotros no somos totalmente neutrales. En el momento que yo elijo tomar esto y no y no meter en mi imagen esto otro que está allá, ahí yo estoy ya tomando un pedazo de la realidad, pero al menos tratar de no tener, ¿verdad? Esos sesgos, ni, bueno, este me cae mal, entonces voy a hacerle una foto para que quede bien feo. A veces dan ganas, pero de no hacerlo, ¿verdad? Y lo último, y un poco con lo que, en relación con lo que decía Katia, exactamente, ¿verdad? O sea, en esta hay coberturas en las que uno tiene que ver, bueno, y lo que decía Diana, ¿verdad? Hasta dónde llego, ¿verdad? Hasta qué límite, y eso es de la ética y los valores que vos tengas, ¿verdad? Y hasta qué punto, como dice Katia, de tratar de preguntarse, voy a revictimizar a esta persona. Y yo quería como poner un ejemplo de algo que me pasó hace un montón de años, que es un pequeño triunfo, yo lo llamé así, ¿verdad? Que es, por ejemplo, estas coberturas que nos tocaba, bueno, me tocaba mucho era cuando trabajaba en periódico, digamos, en fotógrafa de planta en periódico, de que la cobertura de sucesos. Una vez me tocó un suceso que fue muy, muy triste de un chiquito que murió por un accidente en una buseta que se quedó sin frenos y el chiquito ni siquiera iba dentro de la buseta. Fue que la buseta chocó contra un poste, alguna lata salió volando y mató al chiquito que iba para la escuela. Y la hermana del chiquito salió, que estaba embarazada, incluso era como 2 días antes de su té de canastilla y salió a auxiliar a su hermanito y se agarró de los cables, no sé, como del poste para no caerse, se agarró y se electrocutó y se murió también. O sea, fue una cosa horrible, demasiado triste. Y bueno, ahí todos los medios están ahí, todos, vos tenés que sacar la foto, digamos, de la escena. Obviamente no que se vea el cuerpo, siempre, o sea, eso sí, digamos que en el grupo eso era regla, jamás sacaron ay, no, o sea, cuerpos tapados. Ahora, por suerte, ya ni siquiera están haciendo eso. Pero bueno, la cosa es que vos tenés que tomar esa foto, ¿verdad? De la escena, del hecho, que la buceta, que esto. Pero eso fue muy curioso porque después yo me fui con el periodista de sucesos para la escuela donde estudiaba el niño que murió. Y al final, bueno, tenían pupitres fijos los niños, entonces yo decidí hacer la foto del pupitre las clases las suspendieron, entonces todas las aulas estaban con sus sillas arriba, entonces bueno, esa fue la foto que yo tomé del pupitre del niño que nunca llegó. Entonces yo llegué luego al periódico y hablé con el editor que por suerte digamos que me apoyó en eso, yo le dije, o sea, yo sé que la foto del accidente hay que tomarle todo. ¿Por qué no ponemos, si al final esa va a ser la portada del día siguiente, por qué no ponemos la foto del pupitre? Y al final esa fue la portada. Todos los periódicos sacaron en portada la foto del accidente y nosotros en Nación nos fuimos con la foto eh, del pupitre del niño que no llegó y un pie de foto que el editor le hizo que estaba divino. Y de eso es como un pequeño triunfo y a mí me gusta como ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Que
por lo menos se logró eso, siempre adentro, adentro ya del periódico venía la foto del accidente, pero por lo menos en la portada logramos que, ¿verdad? No, por lo menos en la portada no revictimizar ni sacar ¿verdad? Esa escena tan triste. Ujú. Y perdón, nada más quería decir que en esa ocasión, en esa empresa, bueno, yo trabajé con Betela también en Nación, y ahí nosotros teníamos un ejercicio de que cada mes reuníamos las mejores fotografías, ya sea de sucesos, espectáculos, y Mayela ganó la fotografía del mes, pero es que nos hizo crear conciencia también de esa dignificación de la imagen también, entonces, de verdad también, o sea, te lo dijeron, pero también el departamento de fotografía, y creo que eso es parte también de un fotoperiodismo muy humano, también como llegar y decir de el buen trabajo y la conciencia que a veces uno no, porque vos ves a todo el mundo haciendo lo mismo y decís, tengo que hacerlo porque te la van a pedir, ¿verdad? La fotografía, pero llegar y hacerlo desde ese punto de vista también nos aclaró un poco, tal vez en ese caos y todo, tocar la puerta y decir, hey, también están estos otros ángulos, es otra visión y dignificación, insisto, de la imagen. Entonces, Y Sharon, puedo decir una cosa. Y además creo que eso, hablando de narrativa, es otra forma de contar la historia total. que además es mucho más original y que muchas veces llega más que poner tan gráfico en ese el video. asunto, ¿verdad? Porque estás apelando directamente a los sentimientos y la gente va a entender el contexto, va a entender la historia sin necesidad de poner ahí el cadáver o lo que sea, ¿verdad? Entonces es una excelente decisión y muy acertada la forma en que se contó la historia. No, sí, muchas gracias por compartir sus vivencias y también esos puntos de vista que a nosotros como fotoperiodistas y fotógrafos en formación nos van a ayudar a replantearnos las cosas Ujú. cada vez que tomamos una cámara y estamos en un lugar y nos hace pensar, por lo menos, no estoy diciendo que vayamos a tomar las decisiones correctas en esos momentos, pero por lo menos nos dan un enfoque diferente tal vez al que podríamos tener en ese momento. Y bueno, ya para ir concluyendo con la última pregunta que sería, ¿cómo gestiona el impacto emocional personal tras documentar eventos traumáticos o situaciones de crisis? Pucha, yo siempre, y eso es vivencia igual, ¿verdad? Porque a veces mucho de lo que uno llega a contar son eso, son vivencias y por eso aprendizajes también. Recuerdo que, nada, a mí me tocó un suceso, bien, sí, es que es verdad, hay muchas cosas que los marcan. Yo nunca había cubierto sucesos y me tocó cubrir como por mes y medio em, uno de los primeros bajonazos o estos famosos recorridos bancarios o así, y fue con unas chicas del casino del White House. Eran tres chicas, una murió, la hermana sobrevivió, una sí por impacto de bala quedó sin un ojo. Y a mí me tocó, como en los 6 meses de empezar en fotoperiodismo, me tocó como ir al juicio y todos los santos días oír todo lo que le hicieron a las chicas. Y yo durante un mes, yo brincaba a la cama, porque no había manera, de verdad, era muy traumático, porque aparte también como género, ¿verdad? Te sienta más. Me acuerdo que cuando dan la sentencia, yo empieza la cobertura, em, el papá, pues, y obviamente un papá ahí, ¿verdad? Defendiendo, y por qué también nos mandaban todo el mes, porque el papá era muy efusivo. Entonces era como, vamos a ver qué agarramos hoy, ¿verdad? Vamos a ver qué, bueno. Pero bueno, era parte de entonces del precio que tenía que pagar yo, estar oyendo todos los días eso. Al final se da la sentencia, fueron como 150 años de sentencia y el, el, bueno, fueron dos personas sentenciadas, pero uno de ellos vuelve a ver a todas las cámaras. Y vuelve a ver y yo nada más empiezo a tomar las fotos y donde me doy cuenta me está mirando a mí. Entonces yo simplemente bajo la cámara y vuelvo a ver y yo, claro, soy la única mujer. Y fue un trauma también y tuve días difíciles y a mí un compañero me decía, en el momento que usted aleja la cámara del visor y nada más se pone como a fijarse en el contexto, ahí ya usted es humana. Si quiere que no le afecte, trate de quedarse siempre con el visor, ¿verdad? Para que no le lleguen tanto estas cosas. Y bueno, posiblemente puede ser una parte pero posiblemente no. O sea, prefiero ser sensible y porque todo eso me mueve y todo eso me ayuda
también a tener como esa herramienta para poder llegar y cubrir cualquier trabajo. Pero sí es muy difícil, de alguna u otra manera, no, como decían los compañeros ahora, no ponerse en el papel o en la situación de la otra persona. Yo siempre dije, por favor, que no me toque un suceso donde me toque cubrirle a alguien, un familiar o alguien conocido, y me pasó. Entonces sí, ¿verdad? Es muy complicado cómo llevar todas esas emociones, pero bueno, no digo que es parte de, porque en verdad ahí poco a poco, y no sé, con terapia, lo que sea, uno lo va también llevando, porque ¿por qué no? Pero también es mucho como del callito de fotoperiodista que también uno se va haciendo. Em, es simple, sencillamente llegar y cubrirlo con la máxima sensibilidad que uno puede, sabiendo que uno es ser humano, y si duele, va a doler. No somos robots, ¿verdad? Eso. Bueno, igual que todas, yo creo que a todas nos ha tocado lidiar con cosas muy feas muchas veces. A mí, por ejemplo, una de las que sí realmente me hizo sentir mucho miedo fue una vez que estaba trabajando en Prensa Libre en Guatemala. Nos mandaron a cubrir un caso de una niña que había sido asesinada el día de su cumpleaños número 7, por cierto. Pasó un año, estaban en juicio también, eh, y todo apuntaba a que el actor intelectual del secuestro de la niña había sido una persona narcotraficante. El día antes que nosotros fuimos a hacer la cobertura, eh, de, habían asesinado al fiscal general. Y ya después de concluir con el trabajo, que era un pueblo pequeño, eh, cuando terminamos y ya nos dirigíamos al periódico, el chofer nos dijo, no los quiero asustar, pero hace rato viene un carro detrás de nosotros. Eh, los carros de los narcos eran bastante reconocidos. Era como, ok, bueno, yo aquí en otro país y además y de ahí, ¿verdad? Hasta aquí me la prestó. Cuando en eso ese hombre nada más llegó, se metió al puro entierro, o sea, al cortejo fúnebre y patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Y de ahí, digamos que ahí salimos al día siguiente, sin créditos, todas esas cosas uno las ve como en la tele, en las novelas de los narcocorridos y esas cosas, ¿verdad? Y uno no cree que le pasen a uno, ¿verdad? Y de ahí, pues sí, o sea, y no solo eso, de cuando uno va a la prisión a cubrir cosas, pero también está el otro lado, ¿verdad? Cuando uno llega, se va a un lugar, digamos, a mí me pasó también con una familia que tenía lo mínimo y aún así sabían que nosotros no habíamos comido en todo el día Ujú. y llegaron y nos hicieron tortillas con queso y era como, ay Dios, pero no, a mí me dieron viáticos, ya cómo le voy a quitar la comida de aquí, ¿verdad? Y aún así tenían para darnos. Entonces esos son los momentos en donde uno valora la vida, valora al ser humano, eh, valora las experiencias, porque yo creo que, como dice Diana, parte del callo no es dejar de sentir. Hay momentos en donde uno tiene que bloquear los sentimientos porque tiene que hacer el trabajo. Han habido cuentos de compañeros hasta que de pronto ya son tan poco conscientes que están a la par en un suceso y están a la par del muerto y ni cuenta se dieron, ¿verdad? O sea, cosas tan absurdas como esas, pero también el hecho de que hay momentos en donde vamos a tener que bloquear un poco los sentimientos porque tenemos que documentar y tenemos que producir imágenes, pero también van a haber momentos que nos van a marcar y que nos van a recordar que tenemos una vida y que tenemos una vida súper interesante, llena de matices. Y eso yo creo que es parte de lo que uno agradece. O sea, yo ya me puedo morir de decir que no he tenido una vida aburrida.
Gracias, María. Eh, Creo que a cada persona le tocan más profundamente diferentes cosas. Y el hecho de que ahora en esta época se aborde más, se aborde más veces el tema de la salud mental es muy positivo y valoro en ese sentido esa pregunta, porque además hay muchos elementos. Por ejemplo, el tema de ser mujeres trabajando en fotografía tampoco ha sido fácil y sobre todo en estas líderes, ¿verdad? Cuando yo empecé mi primer trabajo eran puros hombres y yo. Entonces, por supuesto, siendo como una mujer y siendo una mujer muy joven, trabajando con puros señores que tenían toda la experiencia del mundo, había que hacer de tripas chorizo, como dicen, porque ahí em, hay que entrar como sea porque tenés que hacer el trabajo, como bien lo dijo Katia también. Em, Creo que definitivamente hay historias que marcan más que otras, totalmente, ¿verdad? Y muchas veces también creo que estamos tan concentrados en hacer el trabajo que se nos olvida como lo que está pasando. O sea, uno ya deja de ver, por ejemplo, como la realidad y lo único que piensa es en función de composición o en función de la luz o en función de que tiene que salir en la foto. Y entonces eso creo que es como un mecanismo de defensa para poder hacer el trabajo. Porque no pasa solo en situaciones trágicas, sino en cualquier situación. O sea, vos lo que ves a través del visor o de la pantalla son elementos de composición, a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, para poderlo sacar a veces hay que pensar eso. Y creo que definitivamente hablar de eso, la terapia y como tener momentos de higiene mental para deshacerse de las imágenes, porque creo que al trabajar en fotografía también somos muy visuales. Entonces hay escenas o imágenes que yo prefiero no ver porque sé que nunca me las voy a borrar de la mente, pero las que tengo que ver necesariamente trato de trabajarlas de esa manera. O sea, como terapéuticamente, porque si no pasa eso, o sea, te alteran los hábitos de sueño, ya pensás en solo esa imagen todo el tiempo y no lo puedes dejar de hacer. Y una imagen tal vez que voy a mencionar, una de las cosas de que puedo pensar en muchas, pero una que en particular siempre se me quedó grabada, fue una entrevista que se hizo, en ese tiempo íbamos en equipos con fotógrafa y periodista, a una chica que estaba con un cáncer terminal y que ella estaba contándole la historia porque una señora la adopta a ella junto con sus hijos. Era una madre joven que estaba muriendo y ella estaba en una condición de precariedad muy grande y una señora adopta a la familia, digamos, adopta a ella con sus 3 hijos. La cosa es que fue muy difícil la entrevista, fue muy difícil, fue muy impresionante por toda la situación que estaba pasando. Y se hizo el reportaje, pero era para la revista, entonces no salió inmediatamente. Pero en el momento que salió, pocos días después de que se hizo la entrevista, murió la muchacha. Entonces esas cosas son muy fuertes y son cosas que no se olvidan y el tratamiento que se da y las imágenes que quedan grabadas son muy difíciles de ver y por eso te digo que también te toca dependiendo de cuál es tu relación con la situación que estás viviendo. Puede ser que haya algo terriblemente trágico que tal vez no te pega tanto, pero cuando ya vos estás en una situación de vulnerabilidad te pega más. Entonces, creo que hablar de eso y la terapia son fundamentales. Gracias. ¿Y Mayela? Sí, bueno, un poco en la línea, ¿verdad? Lo que dice Marí, yo creo que, o sea, de verdad que importante hablar de salud mental. Yo cuando, bueno, vi la pregunta y me hizo pensar mucho, ¿verdad? Porque en realidad, sí me ha tocado precisamente, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me pegó en cobertura, digamos, en todos estos años es esta experiencia que les conté. Este suceso fue demasiado triste. Yo estuve como una semana, o sea, demasiado deprimida, pese al logro que, ¿verdad? Lo de la portada y todo, o sea, igual, o sea, son cosas demasiado tristes que uno ve y la verdad, o sea, de eso lo tengo que gestionar yo sola. Yo creo que sería importante, o sea, yo sí me puse a pensar muchísimo, qué necesario es que los medios, y no no solo para los fotoperiodistas, para los periodistas, los medios deberían tener un departamento, un psicólogo de que de vez en cuando atendiera, ¿verdad? A fotoperiodistas y periodistas, sobre todo, o sea, hay periodistas que cubren sucesos, que han pasado cosas muy feas
que han tenido que ir a terapia, pero uno, pagándosela a ellos, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de nosotros también nos tocaría lo mismo, pagarnos la terapia. Yo ahí poco a poco, ahí fui gestionando poco a poco de uno con el tiempo va de ir sintiéndose un poquito mejor, o sea, pero vos siempre vas a sentir, o sea, bueno, y por dicha, que enhorabuena, que somos humanos, que no vamos que no vamos a ir a un suceso y fotografiar como si estuviéramos fotografiando cualquier cosa. O sea, siempre nos va a golpear. También nos da miedo, como dice Diana. O sea, yo he ido a juicios con narcos, o sea, cosas terribles por ejemplo, me acuerdo de un juicio del famoso Josbellos, cuando lo condenaron. Así como decimos vulgarmente, nos enjachó a todos y entonces uno ya dice, llega a los nachos y nos van a mandar a matar. O sea, claro, vos sentís miedo y eso tenés que gestionarlo vos solo. O sea, entonces eso es como, de verdad es algo que se debería discutir. Yo sí pienso que los medios deberían dar, por lo menos pagar de vez en cuando terapia, de verdad, a sus profesionales, porque yo sí pienso que uno pasa cosas que son necesarias. Digamos, en mi trabajo con Reuters, por ejemplo, ha pasado también que me dicen, o sea, he cubierto cosas que uno se siente inseguro y me dicen, si le da miedo, prefiere que vaya sin crédito y han ido fotos sin crédito. Digo, sí, mejor no le pongamos, mejor sin crédito. Y así se van. Y yo pienso algo también, ¿verdad? Hablando de esto tan necesario de que, ¿verdad? Se brinde un poco de terapia a los profesionales. Yo creo que las agencias de noticias, eso es bueno, que sí lo tienen. No sé cómo están las otras, es el caso de Reuters, que es donde yo colaboro, que digamos que sí, sí, incluso los que somos freelance podemos tener acceso, digamos, como a terapias en línea, por ejemplo, y ellos sí les dan de verdad, o sea, terapia a gente que ha cubierto guerras, eh, cosas traumáticas de narcotráfico. Y yo sé hay una persona que está ahora en Ciudad de México que trabajó muchísimo tiempo en la frontera, cubriendo, ¿verdad? Cuando salían un montón de decapitados, todos los días se encontraban, y de esta gente recibe terapia. Yo creo que eso es importante. O sea, eso es, digamos que algo que les resalto a las agencias de noticias, que ellos sí tienen como estos departamentos. Y en Reuters sé que nosotros como freelance, pues nunca lo he usado porque no me ha tocado todavía así como de cosas súper traumáticas, pero podríamos tener acceso, digamos, en caso de. Pero sí, yo creo que sí, como dice Marín, es demasiado importante que se hable de salud mental y que se siga hablando y dándole más importancia a este tema en medios. Muchas gracias a todas por compartir sus vivencias y dándoles, claro, un enfoque desde perspectiva de género y también de salud mental, que al final de cuentas es algo que nos atraviesa a todas las fotoperiodistas y los fotógrafos en general. Muchísimas gracias también por pues, darnos este espacio para que aprendamos todos juntos en un espacio de diálogo donde no solamente las escuchamos a ustedes, sino cada quien nos vamos a llevar un pedacito y lo vamos a utilizar ojalá para nuestra carrera profesional. También agradecer a todos los que están acá presentes y a los estudiantes de la UTN que hoy nos están acompañando también. Vamos a ya concluir con esto el foro de fotoperiodismo. Muchas gracias y hasta luego.